presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Aquí estamos, el doctor Nelson Balcázar y un servidor para compartir esta próxima hora con informaciones del momento. Buenas noches, doctor. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores. Que noche tras noche y a esta hora tan especial, Guillermo, viernes en la noche, pues nos permiten entrar a sus hogares llevándoles las últimas informaciones. Y como siempre, Guillermo, tratamos aquí de ser lo más honesto y ecuánime posible en lo que respecta a nuestras inspiraciones políticas. La objetividad ante todo. Objetivo ante todo. Así es, así es. ¿Qué le parece? ¿Cómo te ve el ambiente? Bueno, el ambiente ha estado un poco convulsionado desde el punto de vista de la delincuencia. Ese niño que asesinaron de un tiro en Santiago, pues ha conmovido a la sociedad desde el punto de vista de personas que se dedican a delinquir de una manera inmisericordia. Y este caso, pues, tiene muchas aristas. Hay 11 personas detenidas en la actualidad con el niño que junto a su padre regresaban de la ciudad regresaban de los Estados Unidos por el aeropuerto del Cibao, por Santiago específicamente, y cuando iban hacia su casa, pues fueron interceptados por delincuentes armados y estos le cegaron la vida a este menor de 9 años de edad. Una persona, bueno, al momento de conocerse esto, explotaron las redes sociales y a las pocas horas ya se tenía información por parte del propio presidente de la República que daba a conocer que había recibido una información por parte del director de la Policía Nacional dando a conocer que tenían los apresados ya a los que se le acusa de haber cometido el hecho. Muchas personas en el tuit que emitió el señor presidente, que decía que ya tenemos a los culpables de haber cometido ese hecho, decían que el presidente fue mal asesorado desde el punto de vista de utilizar ese término. Yo decía, bueno, que el presidente no es abogado y muchas veces esos términos jurídicos en las redes sociales, y no hay una persona que la maneja, si es él mismo, pues tienden a no utilizar esos términos de derecho, donde en el argot jurídico lo que corresponde es que se diga el imputado o la persona que se presume de haber cometido ese hecho. Pero lo importante es que la policía hizo las investigaciones, eso sí es lo trascendental, que hizo las investigaciones del lugar y ya dio con el paradero de los posibles autores de haber cometido ese crimen. Y las teorías que se tienen sobre el hecho es que una persona del entorno del padre, amigo de él, que compartía en los Estados Unidos, después fue deportado y llegó aquí, esa fue la persona que fue el que planificó el hecho acá. Parece que habían algunas informaciones de su regreso acá, todo, la hora y todo, y pues lo esperaron en las proximidades de la salida del aeropuerto y ahí le dieron el seguimiento hasta que lo interceptaron a él conjuntamente con otro cuñado que iba guiando el vehículo y ya pues vemos el desenlace. Le cruzaron el vehículo adelante, trataron de evadirlo, pero un solo tiro y lamentablemente se le pega al niño, es que aparece el vehículo con ese impacto de bala. Sin embargo, hay algunas informaciones también que nos han llegado que esto probablemente pudo haber sido una situación que viene desde los Estados Unidos, su ambiente
allá en los Estados Unidos, que hay situaciones no muy claras ahí y se presume que pueda ser un ajuste de cuenta por algunas evidencias que hay previo al hecho y hasta informaciones que su padre había colocado en las redes sociales respecto a su hijo, que si alguien le hacía daño o esto y lo otro. Y por ahí se han hilvanado alguna serie de algunas informaciones o algunas hipótesis sobre la situación real. Porque al momento de que se dio a conocer esta lamentable noticia, su padre dijo que eso había sido de manera rápida, que eso había sido un simple atraco. Y lo que se presume que pueda, como decía anteriormente, que pueda hacer es un ajuste de cuenta hasta que se determine lo contrario. Lo lamentable es que hay un niño de 9 años, inocente, fallecido, fruto de acciones delincuenciales. No tenemos otra cosa que decir hasta el momento. Mira, Guillermo, lo penoso de eso es que, primero, aparentemente el padre fue el culpable de esa situación. No olvidémonos de lo que pueda existir anterior al hecho, lo que puede haber estado pasando en Nueva York, lo que puede haber pasado aquí. Fue que cuando el padre subió en un momento determinado, creo que fue en el 2019, una foto de su hijo, retó a un posible o a unos posibles enemigos a que cualquier cosa que le pasara a su hijo. Su hijo, hasta donde hemos visto y hemos analizado siempre, los narcotraficantes, y no estoy diciendo que el padre sea uno, pero por decir los narcotraficantes, que son las personas que tienen menos sentimientos a veces, su familia la mantienen al margen de su vida particular. Lo segundo de ese caso es que el tal Tomasito, íntimo amigo del padre del niño, no solamente se le acusa de haber planificado el hecho, Guillermo, sino que acompañó al padre del niño a Telinacid a retirar el cadáver del niño. Y el día de su muerte, el día que asesinaron al niño, según la prensa, esa noche él amaneció con su amigo, acompañándolo en medio de esa tristeza. Lo penoso de este caso es que la pérdida del niño va a ser irrecuperable, no importa que se hayan agarrado los 5 jóvenes que participaron, que también es lamentable, Guillermo, que esos 5 jóvenes que materializaron el hecho fueron 2 jóvenes de apenas 18 años, uno de 20, uno de 21 y uno de 22 años, Guillermo. Oye, lo que está pasando en este país a nivel de lo que se están convirtiendo nuestra juventud, nuestra adolescencia, uno no sabe lo que va a pasar, uno no sabe cuál es el futuro que nos espera. Porque también, Guillermo, y cambiando del tema del joven, la jovencita que asesinaron en los Guandules, Carla, los jóvenes que la mataron, que la policía lo enfrentó ayer y fueron abatidos a tiro, los famosos mellos, Juan Carlos y Carlos Juan, eran jóvenes de 20 o 21 años. No nos explicamos nosotros, jóvenes que debieran estar estudiando, prácticamente adolescentes, porque un joven de 18, 19, 20 años, prácticamente todavía un adolescente. Y ya cuando usted revise el prontuario de delitos que estos jóvenes han cometido durante mucho tiempo, no se veía antes en un hombre ni siquiera de 40 o 50 años. Yo creo que el Estado dominicano va a tener que tomar una participación más activa de lo que está tomando en cuanto a la formación de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes en la República Dominicana. Porque en esta semana han sido asesinados ya 3 jóvenes que no llegan ni siquiera a 14 años. La mayor fue la niña Carla, que fue asesinada en los Guandules, Guillermo.
Así es, doctor. Es lamentable. Hoy también vi una información que colocó en sus redes sociales el padre del menor asesinado, que decía que su hijo debe estar tranquilo y que él hará justicia, que él procurará que se haga justicia con su caso. A mí me Vamos a ver gustaría, qué tipo de justicia sería. a mí me Si es gustaría, la justicia a mí me gustaría, Guillermo, que esos asesinos, porque fíjate, el niño, para mí, aparentemente, ese disparo que le cegó la vida, fue esa desgracia que pasan, Sí. porque solamente hubo un disparo, lo que quiere decir que aparentemente o los atracadores o como se le quiera etiquetar, porque no sabemos si era un atraco, si era un ajuste de cuenta, lo que era, solamente hicieron un disparo. Eso es lo que dice la persona que iba guiando el vehículo, Con la desgracia Honda Serie B. de que se le pegó al él, niño. él especifica que él vio ese vehículo que iba zigzagueando y como que se le cruzó adelante y él entendió que eran unos borrachos. Pero más adelante cuando él ve que se le atraviesan de nuevo, ya él entiende, entonces dicen, es un atraco, según sus palabras. Sí. Y que al momento de él acelerar para tratar de escapar, entonces ahí los delincuentes le dispararon un tiro y el niño iba detrás y iba otra hija del conductor del vehículo, no sé si iba alguien más detrás también, y que el niño iba como un poquito en el asiento de atrás, pero hacia adelante, como cuando se colocan las personas que van detrás del vehículo para hacer espacio. Y ahí fue entonces que el tiro le impactó. Desgraciadamente pasó eso. Para mí, desde mi punto de vista, más que un atraco, yo creo que pudo haberse querido intentar un secuestro. Desgraciadamente, al no pararse el conductor, vino el desgraciado disparo que cegó la vida de ese niño de apenas 9 años. Ese es de mi punto de vista. Así es. En otro orden, tenemos el tema del Ministerio de Educación, tema largo que creo que no, en este bloque no nos daría tiempo para compartirlo de manera completa. Sí, yo quiero felicitar, doctor, porque cuando las cosas se hacen bien, uno tiene que decir que se están haciendo bien. De igual forma, nosotros la criticamos cuando se hacen mal. Entonces, por eso decíamos al principio del programa que nosotros siempre tratamos de ser lo más objetivos posible. En el caso del Ministerio de Educación, el ministro actual, Ángel Hernández, es una persona que hay que reconocer la labor que está haciendo a los fines de enderezar una situación que no es propia, que no es exclusiva de un ministro y que tampoco se resuelve en la gestión de un ministro. Es un problema que se viene arrastrando a nivel del sistema para poder enderezar y procurar que haya calidad en el sistema educativo de la República Dominicana y que nosotros podamos salir de ese letargo en los rankings internacionales que siempre salimos en los últimos lugares. Entonces, el ministro está tomando una serie de medidas que están tratando de reorganizar, de llevar el sistema educativo por un sendero acorde a la realidad. Una serie de medidas, reitero, dentro de esas medidas están despolitizar el ministerio, que es algo que él lo dijo desde el principio, doctor. No es que tengan sus pizcas políticas, pero sí el ministro, hasta donde hemos podido ver, Ángel Hernández, en el Ministerio de Educación, es una persona que ha actuado al margen de lo que es la politiquería. Y porque eso permea a las instituciones, le hace mucho daño a las instituciones, no deja que se desarrollen. Y las decisiones que él ha tomado es por encima de cualquier interés político. Ahí vemos el interés político y económico. Ahí vemos el caso de los libros. Hay una andanada de críticas por parte de quienes manejan esos procesos en lo que tiene que ver con que el propio ministerio sea que cree los contenidos y eso va a abaratar los costos de manera significativa para el presupuesto del Ministerio de Educación.
entre otras medidas también que van en favor de los maestros y de los estudiantes, en lo que tiene que ver con los maestros. Había una queja, recuerdo hasta que una maestra, no recuerdo en qué comunidad, en qué pueblo fue, que paró a la vicepresidenta y le dijo, vicepresidenta, no, a la primera dama, fue primera dama, dígale al presidente que trate de revisar el caso de nosotros los maestros de prepara, que lo que cobramos son 7,000 y pico de pesos. Entonces, el actual ministro, Ángel Hernández, ya está regularizando esa situación. Ya ha ordenado, lo de prepara no es un asunto que están los profesores diario en las aulas, sino que están los sábados, los domingos, o a veces hay 2 días en la semana, y para eso ya vimos una resolución que se ha dispuesto un aumento prácticamente del casi 200%. Cobrarían 20,000 pesos los maestros de prepara. Y de igual forma, los monitores. A los monitores no se le catalogaba ni como docente ni como administrativo, porque no recibían los beneficios que recibían los administrativos, como por ejemplo el bono por desempeño, entre otras situaciones. Pero tampoco lo catalogaban como docentes porque no habían, se les decía que para ellos darle la categoría docente tenían que concursar como lo establece la ley. Pero tampoco hacían las gestiones. Ya el ministro Ángel Hernández ha emitido una resolución en ese sentido, que no entiendo por qué la ADP ahí estaba, esa parte tengo que consultar a algunos de los dirigentes de la ADP para que me digan cuál es la negativa de ellos en ese sentido, para que se regularicen, igual que los técnicos también. Los técnicos docentes del Ministerio de Educación, los técnicos distritales, técnicos regionales, técnicos nacionales, desde 1997 que se promulgó la Ley General de Educación y que estipula la propia ley que deben de ir a concurso toda aquella persona que ostente una posición o que quiera ostentar una posición docente, pero nunca se había hecho. ¿Y qué hacían? Que en todas las gestiones, en todos los gobiernos, colocaban de manera política, subían a los maestros de las aulas a ocupar posiciones técnicas de nombre. Y ya cuando tenían un tiempo ahí, ya decían que tenían un derecho adquirido y gestionaban entonces con los ministros de turno para que se les regularizara. Y ahí entonces no había forma de parar eso, porque era como un cáncer. En todas las gestiones y en todos los gobiernos, gestiones de ministros y gobiernos de los diferentes partidos, cada quien subía el grupo de él. Pero ahora el ministro regularizó esa situación también. Ya probablemente para el mes que viene ya él lo sometió a un proceso de evaluación interno, acorde con el reglamento docente y con la propia ley. Le buscó un bajadero conforme a la ley y ya a los que pasaron, porque de 4,000, casi 4,000 personas, o 2,900, casi 4,000 personas que participaron en este proceso de regularización para los técnicos, solamente aprobaron unos 2,000 y tantos, reprobaron unos 1,000 y tantos técnicos. Y los que reprobaron le dieron una oportunidad para que hicieran sus reclamos y poder revisar sus casos. Si procedían, pues se correspondía, entonces le correspondían con esa reclamación siempre y cuando proceda. Y los que ya pasaron, aprobaron ese proceso de evaluación, me imagino que en los próximos meses ya estarían nombrados. Quizás el mes que viene, o no sé si el que sigue, pero el propio ministro ya ha dicho que solamente estaba esperando la aprobación del Ministerio de Administración Pública para ejecutar esa acción. Aparentemente. El uniforme escolar también han anunciado y que en la propia va a haber una resolución para eso y la propia resolución van a dar los motivos. Se va a cambiar el color del uniforme, se va a colocar como el nombre lo indica, uniforme. Todo el mundo va a tener el mismo color a nivel nacional en las escuelas públicas, va a ser un color oscuro en el pantalón o la falda, rojo, color azul oscuro, y en el blusa o camisa será un azul celeste para todo el territorio nacional a partir del próximo año escolar 2023,
2024 y esto lo están coordinando con el Instituto de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, para darle ya las formalidades. Y para regalarle el uniforme a los muchachos. Claro. Aparentemente, Guillermo, lo que ha estado pasando con el señor Ángel Hernández, ministro de Educación. Usted, doctor, nos permite que vayamos a la pausa y entramos con usted directo con el tema. ¿Cómo no? Bueno, pues vámonos y de igual manera que nuestros amigos televidentes nos permitan irnos a nuestra primera pausa comercial y luego retornamos con el doctor Balcácer acá dándole continuidad al tema.